El ángulo medular, digamos, que ha planteado el premier, digamos, en el discurso el día de ayer ha sido el anuncio de que en este año va a haber un proceso de evaluación de 50.000 para 50.000 plazas docentes de nombramiento. Acuérdate que hay hasta 4 tipos de evaluación. Ahora nosotros vamos a cambiar de tema, a ver si nos trae algo de alegría. Nuestro invitado que está aquí en estudios, le doy la bienvenida a Paul Neira, experto en temas educativos. Bienvenido, Paul, a Exitosa. Hola Karina, gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás? Ayer se le dio el visto bueno, la confianza al nuevo gabinete Adrián Sen. ¿Hay algo bueno de lo que ha dicho en su discurso para la educación? ¿Hay algo rescatable? Sí. Sí, Sí, bueno, entonces hay que alegrarnos poquitito, más o menos. A ver, vamos a los hechos. Ya. Lo que planteó, o sea, el ángulo medular, digamos, que ha planteado el premier, digamos, en el discurso el día de ayer ha sido el anuncio de que en este año va a haber un proceso de evaluación de 50.000 para 50.000 plazas docentes de nombramiento. Acuérdate que hay hasta 4 tipos de evaluación. La primera, que es la entrada a la carrera, es la que te permite efectivamente entrar en el proceso de meritocracia. Exitosa. Para entrar al primer nivel magisterial, es el que está hablando él, ¿no? Se ha planteado que este año van a ser 50.000 plazas, al año 2025 son 40.000 y el año 2026 son 40.000. ¿Por qué es una buena noticia? Porque habíamos estado teniendo, desde el punto de vista de la ejecución de la política en el país, evaluaciones de ingreso a la carrera cada 2 años. Entonces eso extiende demasiado el proceso de incorporar nuevo talento a la carrera pública magisterial. 2, nos permite enfrentar mejor el problema que tenemos de aquí hasta el 2032, que se ha hecho un cálculo, un estudio que se ha hecho que vamos a perder a casi 150.000 profesores por edad, que se van a tener que jubilar porque la ley de carrera pública magisterial, aprobada en el 2013, que es una buena ley, tiene mejoras, sí, pero es una muy buena ley, pone como edad límite la salida de la carrera inmediata. No hay apelación, no hay nada a los 65 años cumplidos. 65, no es como la Junta Nacional de Justicia, acá no hay interpretaciones. No, aquí no hay interpretación. No hay. Aquí no hay que ir al Tribunal Constitucional ni nada. Nada, 65 y punto. Es 65 cumplidos. Cumplidos, ya. Es más, si tú... 65 y te vas. Así de tajante es el tema. No, pero ¿y si estás a mitad de año? Lo que pasa es que hay una preprogramación en la UGEL que tiene el reemplazo al docente. Eso está funcionando. Mira, sí. Tiene el reemplazo, pero, sí. Pero ¿cómo puede ser? ¿Y no puedes terminar el año? No. No, pero ¿y el niño que ya se acostumbró a su maestro? Lo que pasa es que ahí hay una discusión que todavía estamos teniendo en el sector, digamos, que tiene que ver con que hay algunos niveles y algunas especialidades, sobre todo educación inicial, donde se les da menos carga al docente mientras más mayor es, digamos, ¿no? De acuerdo. Por obvias exigencias del tipo de educación que tienes que hacer. Entonces, normalmente un docente que está entrando en el último etapa, 63, 64 años, se le baja, digamos, las responsabilidades, se le pone a un auxiliar, sobre todo en inicial, y eso va como que compensando el proceso. Y esa es una gestión que hacen los directores a nivel de institución educativa, digamos, ya en la cuestión más micro, ¿no? Entonces, es interesante porque además vamos a perder muchos docentes aquí hasta el 2032. Ya hay una crisis en el mundo, hay una falta, calculada según cifras de UNESCO en el mundo, faltan 5 millones de docentes. A las nuevas generaciones no le interesa. Hay un problema serio de que la carrera sea atractiva para los más jóvenes. De hecho, en el Perú nosotros tenemos un problema generacional en la carrera docente para atraer no solo mejor talento, porque, vamos, cuando un chico o una chica que sale del colegio tiene que elegir entre derecho, no voy a decir medicina para no tocar el tema
complejo, digamos, Que acabamos de que ver. acabamos de ver, digamos, derecho o administración o economía, y en la competencia entre estudiar educación, evidentemente es más atractivo estudiar esto de aquí. Claro, Entonces, es que pones pues en la balanza, bueno, ¿con qué un voy tema a tener económico. mejor calidad de vida por la plata? Pero es bien interesante porque si tú revisas el ranking de Ponte en Carrera, que es una página web que existe hoy en día, que te permite tener información de los trabajadores formales en el Perú, cuánto dinero ganan en su primera, vamos a llamar así, en su primera chamba, digamos. Tú tienes un ingeniero, Exitosa. digamos, civil, que podría estar en 2.500, 2.800 soles, ni bien sale de la universidad. Si tú eres un docente y entras a la carrera pública magisterial o no entras a la carrera pública magisterial, cualquiera de los dos escenarios estás ganando 3.150 soles. O sea, el piso de inicio no está nada mal. El problema es el prestigio de la carrera, ¿no? Y yo recuerdo haber comentado contigo aquí en tu set, digamos, la preocupación que yo tenía luego de la muy mala performance en general, digamos, para no entrar en temas más políticos, sino de análisis, digamos, de la política educativa de parte del expresidente Castillo. Una de mis enormes preocupaciones era cómo vamos a quedar los docentes después de haber visto, porque él... Cómo se fue desarrolla el pollo y el niño. Claro, él fue Imagínate. asumido, él fue subido en los hombros de un discurso que era, entre ellos, soy un docente rural, ¿no? Y es la primera vez de que un docente logra llegar a la más alta magistratura en el país, al mayor nivel de poder, de posición de poder en el país. Y mi preocupación después de lo que hemos visto que ha sucedido es y cómo quedamos los docentes en esta historia. Quedaron mal. Entonces, la discusión no es cuánto dinero ganas, sino cómo es que se valora, no el precio, sino el valor que se le da a la carrera docente. Y esa es una crisis que estamos teniendo a nivel mundial. Y el problema que ahora nos hacemos y estamos preocupados, es una discusión realmente mundial, es ¿y quién va a educar a los más niños? Porque cada vez la edad promedio de los docentes en el mundo es más vieja y las cohortes de reemplazo no tienen la misma cantidad ni la misma velocidad, y además lo que está sucediendo, otro fenómeno, es que en los primeros 5 años de carrera un docente abandona la carrera Y se va a otra. y se va a buscársela en otro lado. Entonces, tenemos un escenario complicado y escuchar esta noticia, porque además tiene que ver con un tema de previsión presupuestal, porque meter 50.000 personas de contrato prácticamente de por vida, porque una vez que tú estés nombrado, a menos de que cometas un delito flagrante, sales de la carrera pública, ¿sí? O tengas una muy mala performance evaluada a partir de la ley, sales, eso no ha pasado hasta ahora, tiene que tener un soporte de previsión presupuestal importante, de inversión, no de gasto, de inversión que tiene que hacer nuestro país en los mejores docentes que podemos conseguir, ¿no? Entonces, esta es una política que si se hace tal como se ha ofrecido, es una política de Estado pensada. Ojalá Y hay que una se- lógica, se además, haga. progresiva. Sí, efectivamente. Ojalá que se haga. Ahora, hay todavía discusiones sobre ciertos elementos del proceso de evaluación, pero es una cosa muy técnica que tiene que ajustarse. Pero lo cierto es que cuando uno revisa la historia, Karina, de los procesos de evaluación, claramente el magisterio peruano ha dado ingentes cantidades de señales muy claras de que está, 1, de acuerdo con las evaluaciones; 2, alineado con la meritocracia; 3, que cree y confía en el proceso de evaluación que ofrece el ministerio. Porque uno revisa las bases de datos de presentaciones y tenemos 300.000 profesores que se presentan al concurso público, 250.000. O sea, nunca hemos bajado de 230.000 docentes en los últimos 5 años. Entonces, Muy claramente hay un soporte de este proceso, ¿no? El soporte, la piedra angular para que se mejore la educación son los maestros, los docentes, y los dices tú como experto, me lo has explicado varias veces aquí. También ha dicho el Exitosa. Premier que se priorizará la infraestructura. ¿Es importante? A ver, es fundamental. Y es fundamental porque yo creo que tenemos que convocar, y espero que eso plantee efectivamente el ministro a partir de estas declaraciones,
que es que tenemos que encontrar un acuerdo que permita de que avancemos mucho más rápido en el proceso de conseguir renovar la infraestructura educativa en nuestro país. Una de las grandes cargas, una de las grandes responsabilidades, una de las deudas, si quieres, que tiene el país es respecto a la infraestructura educativa, ¿no? Se habla de una cifra que se ha manoseado mucho, digamos, porque se habla de que son 180.000 millones de soles de brecha de infraestructura educativa. Entonces, creo que el Premier, en conjunto con el liderazgo, el nuevo liderazgo del Ministerio de Educación, podrá dar una buena señal en términos de convocar a una discusión de cómo resolver la necesariísima e imperiosa, digamos, urgencia de ver cómo resolver, digamos, en los tiempos y con los contextos que tenemos en términos de construcción de nueva infraestructura educativa, ¿no? Y hay un tema ahí específico que tiene que ver con el tema de la tecnología, o sea, cómo en el paquete de construcción de nuevos colegios tenemos que meter conectividad, más tecnología, porque no podemos, digamos, pretender que los estudiantes que viven conectados hiperconectados todo el día, no tengan en la estructura del colegio un proceso educativo con tecnología. Y creo que es una agenda pendiente y que la haya mencionado es una muy buena señal, de nuevo, porque quiere tocar un problema que además es muy peludo en ese sentido, Karina, ¿no? Pero se menciona y se hacen cosas porque vivimos de promesas y se están ejecutando algunas de esas promesas porque una cosa es hablar y otra cosa es hacerse. Sí, a ver, te doy datos específicos, digamos, tuve la oportunidad de estar en una reunión con la viceministra de Gestión Institucional, que es la que ve el tema de infraestructura educativa del Ministerio hace 3 semanas atrás, y me indicaba ella de que este año se van a entregar, si no me equivoco, creo que hasta 20 colegios, y hay una programación del próximo año llegar hasta 57. Y uno dice, claro, en el Perú hay 53.000 locales educativos. Cuando digo local es el edificio educativo que puede tener más de un colegio adentro, puede tener inicial, primaria y secundaria. Pero para el Ministerio de Educación ese es un local educativo que tiene 3 colegios dentro. Entonces unos 57 colegios versus 50.000, como que los números son demasiado grandes, pero hay que comprender que en el Perú algo más del 67% de colegios tienen menos de 150 estudiantes. Entonces, estos colegios que están entregando son colegios preparados para recibir más de 3.000 estudiantes. Son grandes unidades. Entonces, son grandes colegios que van a compensar, si bien son en menor número, lo cierto es que van a poder admitir a mayor número de estudiantes. Entonces, de nuevo, abrir la discusión sobre mecanismos de política y técnica, digamos, para poder arreglar el problema de la infraestructura educativa es una buena señal que se esté tocando como mensaje y esperemos que efectivamente las conversaciones que se abran a partir de este tema den mayor fruto en mecanismos que ayuden a que la velocidad de cubrir la brecha que tenemos sea más rápida, porque hay que imprimirle muchísima velocidad en ese sentido, ¿no? Y nuevamente el tema de los maestros, estos exámenes, la meritocracia, las plazas, esto es lo que va a garantizar la calidad educativa, porque tenemos la sensación de que la calidad sigue siendo pobre, que la escuela no le está dando el soporte que los niños necesitan. La escuela pública siempre parece estar en la cola de todos los países, ¿no? Que en realidad hay que invertir mucho dinero para que nuestros hijos tengan una educación de calidad. A ver, parto por lo último. Lo que es fundamental es que hay como varias bases fundamentales para poder armar un buen sistema educativo. Uno de ellos es la inversión pública. O sea, no hay ningún sistema educativo en el mundo en el cual se invierta poco y se consigan resultados impresionantes. Eso no existe. Y nosotros tenemos una deuda de asignación presupuestal por los últimos más o menos 50 años que lo hemos comenzado a corregir en la última década. O sea, del 2010 en adelante hemos comenzado a corregir este problema. El segundo elemento es que, si bien es fundamental conseguir un cuerpo de docentes fortalecido, un cuerpo de docentes con muchas capacidades, un cuerpo de docentes realmente involucrados y comprometidos en mejorar la educación, que ese es un proceso progresivo, no lo sucede de la noche a la mañana, y la meritocracia es fundamental en ese sentido,
esa condición es necesaria, más no suficiente, porque no podemos creer de que solo teniendo un buen profesor resolvemos el problema de la calidad. Tenemos que tener un buen profesor, tenemos que tener una buena asignación presupuestal, tenemos que tener unos buenos gestores que ejecuten inteligente y eficientemente ese recurso educativo para que llegue cada vez de cada sol más céntimos al estudiante y no se quede en el camino. Pero además también tiene que haber un proceso que es la cuarta pata, si quieres, de la mesa, es hacer un seguimiento de evaluación permanente. Y ahí es donde yo recomendaría a esta nueva gestión que fortalezca el proceso de tener evaluaciones más recurrentes para poder saber dónde estamos parados. A los alumnos. Exactamente. Y Claro. desde que hemos vuelto después de la pandemia, no hemos tenido en nuestro país, a diferencia de otros países de la región, Colombia, Se Chile, necesita Ecuador, urgentemente. un proceso de evaluación sincero, directo, y que alguien salga y nos diga, esta es la realidad que nos ha dejado el COVID y este es el hueco que tenemos que cubrir y estas son nuestras fortalezas, o sea, nuestras habilidades y nuestras fortalezas. Porque si no sabes dónde estás parado para poder recuperar aprendizajes, poco va a hacer tener un buen docente si no tiene dirección y la ejecución presupuestal y la gestión no están orientados. Entonces necesitamos tener estos 4 vectores que nos ayuden a orientar al sistema para poder avanzar en el proceso, que no sucede de la noche a la mañana, no sucede en un gobierno ni en dos. Probablemente si mantenemos una lógica permanente y progresiva y acumulativa de buenas decisiones en el sector de educación, en 3 gobiernos deberíamos tener un cambio importante y eso nos han demostrado varios países en el mundo que lo han hecho. Polonia, por ejemplo, es un país que en la versión del 2007 de PISA era más o menos el subsuelo de Europa. Hoy en día está en el puesto 3, 15 años después. Bueno, pero si vamos a seguir escondiendo la realidad, no vamos a llegar a ningún lado. Muchísimas gracias. Hemos estado con Paul Neira, experto en temas educativos.